Buen día. Continuando con el desarrollo de los trabajos prácticos, hoy abordamos el número 8, que trata sobre deducciones para personas humanas. Para entender mejor en qué parte de la liquidación y del esquema de determinación del impuesto estamos ubicados, recomiendo repasar o revisar el esquema de liquidación que está en la página 188 del cuadernillo teórico, donde se ve claramente que luego de obtener las ganancias de las categorías, temas que ya fuimos viendo, le siguen en la liquidación deducciones generales de esas 4 categorías y deducciones personales. Estas dos tipos de deducciones son los que vamos a ver en el presente práctico. Como siempre señalamos, para este trabajo práctico será necesario leer en forma específica y en forma profunda el capítulo del cuadernillo teórico relacionado con el concepto de ganancia bruta, neta, que está en las páginas 185 a 232, y en especial la parte referida a deducciones generales dentro de ese cuadernillo, que está en páginas 203 y siguientes. Asimismo, el capítulo deducciones personales en la liquidación global, que está en páginas 277 y siguientes. Respecto a los artículos de la ley que vamos a necesitar tener bien a mano, se tratan del artículo 85, donde encontramos las deducciones generales, y el artículo 30 de la ley y 98 y siguientes del decreto, donde se encuentran las deducciones personales. Ingresando al trabajo práctico, vemos que la consigna es determinar la ganancia neta imponible del señor Ernesto Pérez, residente en el país, para el periodo fiscal 2019, considerando la siguiente información: ingresos grabados, que se detallan en el trabajo práctico, egresos personales y el grupo familiar. Fíjense que ya vamos teniendo información relevante a los fines de determinar la ganancia neta imponible. Se trata de una persona humana residente en el país y nos pide que determinemos para el periodo fiscal 2019, con lo cual deberemos tener esto en cuenta cuando vayamos imputando aquellos datos que nos da el temario. Respecto al primer punto, observamos que el temario nos dice que tiene ingresos netos grabados este sujeto en el periodo fiscal 2019 en concepto de honorarios profesionales cobrados, teniendo en cuenta la imputación de esa categoría, 824.000 pesos, intereses percibidos por un préstamo de capital propio a un amigo, 112.000 pesos, mismo razonamiento, ya nos da el dato de la ganancia neta imputable a ese periodo fiscal 2019. Y por último, resultado impositivo de un negocio, una empresa unipersonal, 133.000 pesos. Por lo tanto, las ganancias netas de las categorías quedarían conformadas de la siguiente forma, totalizando un resultado neto de las categorías de 1.069.000 pesos. Nuevamente recomiendo tener a mano el esquema de liquidación general del impuesto que les mencioné anteriormente. Ahora bien, continuando con el práctico, y previo a desarrollar cada ítem de los incluidos en egresos personales, recomiendo clasificar las deducciones generales que se encuentran en el 85, en el artículo 85, dado que hay deducciones que están sujetas a límite y otras no, y las que están sujetas a límites, hay límites que son porcentuales en relación a la ganancia neta obtenida y límites que son montos fijos. Entonces es importante conocer si opera la deducibilidad, en caso de que opere, si aplica algunos de estos límites que estamos mencionando. Eso surge de la lectura de cada inciso del artículo 85, con lo cual nuevamente recomiendo tener esto previamente leído y clasificado. Analizando ya los egresos personales, vemos que el punto 1 nos dice que el 10 de marzo del 2019 abonó 12.500 pesos en concepto de prima de un seguro
para caso de muerte con vigencia hasta el 28 de febrero del 2020. Corresponde en primer término analizar si este concepto es deducible. La respuesta la obtenemos en el artículo 85, inciso B, que expresamente habla sobre las deducciones de seguros de vida, es decir, que son deducibles las sumas que se paguen los tomadores y asegurados por los seguros en caso de muerte y seguros mixtos. Es decir, que en principio el concepto es deducible. Paso siguiente, analizamos la imputación, cuándo es deducible, en qué periodo fiscal. La respuesta a este punto la obtenemos de la fecha de pago, dado que las deducciones deducciones generales se deducen en el periodo en que se abonan, se deducen por percibido. En definitiva, concluimos que también serían deducibles en el periodo fiscal 2019. Y por último, relacionado con lo que les comenté anteriormente, resta ver si esta deducción está sujeta a límite. Y ese límite también lo encontramos en el artículo citado, 85 inciso B, que dice que el monto máximo deducible para este concepto se establece en la suma de 12.000 pesos anuales. Con lo cual, concluimos que el concepto sería deducible con límite. Es decir, comparamos los 12.000 pesos del límite contra los 12.500 pesos abonados y este sujeto estaría habilitado a deducir en el periodo fiscal 2019 12.000 pesos solamente. El excedente abonado y no deducido puede ser deducido en periodos siguientes en la medida en que el seguro mantenga vigencia, con lo cual recomendamos también nuevamente leer el artículo en cuestión que habilita esta deducción diferida de ese excedente no deducido. En el punto 2 nos dice que el sujeto efectuó donaciones a una entidad de bien público reconocida como exenta por parte de la AFIP, dedicada a la realización de obras médicas asistenciales por un valor de 2.000 pesos. Acá nuevamente planteamos el mismo esquema de resolución. En primer lugar, consultarnos o respondernos si las donaciones son deducibles. Esta respuesta la obtenemos del artículo 85 inciso C, donde expresamente la ley permite la deducción de donaciones con determinadas condiciones, entre ellas que tengan un destino específico, es decir, a determinadas actividades o finalidades que están señaladas en el artículo 85 inciso C, y también que la entidad que va a recibir la donación esté reconocida como exenta por parte de la AFIP. Vemos en este caso que el destino de la donación encuadraría dentro de lo previsto en el punto 1 del inciso C, que es una entidad que realiza obra médica asistencial. La segunda cuestión a considerar entonces es si la deducción o la donación es deducible en el periodo fiscal en cuestión, y también por el sistema de imputación vemos que la donación está efectuada en el periodo fiscal, con lo cual sería deducible en el mismo. Y el tercer punto es si esta deducción está sujeta a límite, y el mismo artículo en su encabezado, en el mismo inciso C en su encabezado, nos dice que esta deducción será limitada hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Por lo tanto, dado que todavía no hemos determinado la ganancia neta del ejercicio, dado que nos restan analizar todavía otras deducciones, este cálculo de la eventual deducibilidad de las donaciones quedará pendiente. Repetimos, el concepto es deducible, es imputable al periodo fiscal, lo que nos resta saber es si, en virtud del límite, qué monto será deducible. El punto 3 nos habla de que pagó el 8 de enero del 2019 7.000 pesos a la clínica del Pilar por una operación de la columna realizada a su tío. En este punto debemos analizar el artículo 85, inciso G, que habla de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, o denominados gastos médicos, los cuales son deducibles como concepto de deducciones generales. De todos modos, leyendo el artículo en cuestión, vemos que son deducibles los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente
y de las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia. Es decir, que el elemento que va a determinar la deducibilidad es si comprende a gastos realizados para el contribuyente o sus cargas y si están incluidos dentro de el concepto de gastos médicos que menciona el inciso G. El concepto de carga de familia, dado que el temario habla de que es una operación de un tío, el concepto de carga de familia lo tenemos en el artículo 30, inciso B, y advertimos que solo permite o solo reconoce como cargas de familia del contribuyente al cónyuge y a los hijos, con lo cual ningún otro familiar es carga de familia a los fines de la ley, por lo tanto el concepto no sería deducible. De todos modos, leyendo el artículo en cuestión, vemos que son deducibles los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia. Es decir, que el elemento que va a determinar la deducibilidad es si comprende a gastos realizados para el contribuyente o sus cargas y si están incluidos dentro de el concepto de gastos médicos que menciona el inciso G. El concepto de carga de familia, dado que el temario habla de que es una operación de un tío, el concepto de carga de familia lo tenemos en el artículo 30, inciso B, y advertimos que solo permite o solo reconoce como cargas de familia del contribuyente al cónyuge y a los hijos, con lo cual ningún otro familiar es carga de familia a los fines de la ley, por lo tanto el concepto no sería deducible. El punto 4 nos dice que al 31 de diciembre del 2019 no fueron abonados los aportes que le correspondían como trabajador autónomo, mientras que tampoco lo hizo hasta el vencimiento de la correspondiente declaración jurada. Aquí entonces lo primero que debemos resolver es si el aporte en cuestión como trabajador autónomo es deducible. La respuesta a este punto está en el artículo 85, inciso D, que habla de que son deducibles las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. Es decir, los aportes jubilatorios, como sería el aporte como trabajador autónomo, conceptualmente es deducible. Aquí la segunda cuestión a resolver es cuándo es deducible. Como dijimos, las deducciones generales se deducen por percibido, es decir, que se deducen en el ejercicio en que fueron abonadas. En consecuencia, si bien estamos a un gasto conceptualmente deducible, al no haber sido abonado en el periodo, no resultaría deducible en este periodo fiscal, en función a la imputación, con lo cual no se deduce monto alguno. El punto 5 nos dice que el señor Pérez alquila un inmueble para vivienda desde enero del 2016 según contrato de alquiler firmado hasta diciembre del 2020. En el 2019 abonó los meses de enero a noviembre un importe mensual de 8.500 pesos. El propietario le emitió las facturas correspondientes a los 12 meses del 2019 y recibos por los meses de enero a noviembre del mismo periodo anual. El señor Pérez no posee inmuebles a su nombre. Este concepto, a fines de analizarlo, lo encontramos en el artículo 85, inciso H, que permite la deducción del alquiler de la casa habitación con dos condiciones o requisitos. Una es que el sujeto no sea titular de ningún inmueble o terreno, se verifica esa situación en el temario, y luego contar con documentación respaldatoria del alquiler, contrato y comprobante de pago, que también se verifica al estar el alquiler facturado. Es decir, que el concepto en principio es deducible. Respecto al segundo paso, como ya dijimos, es revisar la imputación, cuando se deduce, y reiteramos el concepto de que es deducible lo pagado, lo abonado en el año, teniendo en cuenta el criterio de imputación de la percepción. Aquí advertimos que el sujeto pagó 11 meses
de alquiler, no los 12 devengados, sino que deberíamos poder deducir en principio 11 meses. El último aspecto a analizar es si esta deducción es sujeta a límite. Y tal como advertimos en el inciso, tiene dos límites. El monto menor entre el 40% de las sumas pagadas por el contribuyente y el mínimo no imponible, es decir, la suma prevista en el artículo 30, inciso A. El monto menor de esos dos será el límite hasta el cual se podrá deducir este concepto. Por lo tanto, el cálculo de la deducción será el siguiente. En el año abonó 11 periodos de 8.500 pesos cada uno. Eso resulta como importe 93.500. El primer límite sería el 40% de lo abonado, 37.400. Y ese monto lo debería cotejar con el mínimo no imponible, 85.848,99, y deduzco el menor, con lo cual la deducción sería 37.400 pesos en concepto de alquiler de casa habitación. El subtotal a este momento sería de ganancia neta 1.019.600 pesos. Pero como recordamos, había quedado una deducción pendiente de resolver, dado que tenía un tope de deducibilidad del 5% de la ganancia neta, es decir, del monto que obtuvimos hasta el punto anterior. Así que ahora podemos resolver qué parte de las donaciones, qué proporción de las donaciones son deducibles, ya teniendo el límite de la ganancia neta. Por lo tanto, comparamos o obtenemos el primer límite, que es el 5% del 1.019.600, serían 25.980. Sería el límite máximo para poder deducir las donaciones. En este caso lo cotejo, lo comparo con el monto efectivamente abonado, que son los 2.000 pesos, con lo que resulta que el sujeto puede deducir la totalidad de las donaciones efectuadas en este caso, los 2.000 pesos. Por lo tanto, el resultado neto del periodo arroja el monto de 1.017.600 pesos. Muy bien, hasta aquí entonces efectuamos el análisis de todas las deducciones generales y llegamos a la ganancia neta del periodo. Para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto, nos resta analizar las deducciones personales. Y estas son tres, tal cual están en el artículo 30 de la ley. La ganancia no imponible o mínimo no imponible, las deducciones por carga de familia y la deducción especial. Vamos a la primera de ellas. La ganancia no imponible está en el artículo 30, inciso A, que establece que el sujeto, en la medida en que sea residente en el país, podrá deducir hasta un monto fijo de 85.848 pesos con 99. El concepto de residencia se establece en función al artículo 33 de la ley, que establece que será residente aquella persona que viva más de 6 meses en el país. Si recordamos, en el enunciado del práctico, al principio nos decía que el sujeto era residente en el país, por lo cual se cumpliría la condición para poder deducir la ganancia no imponible. La primera deducción, mínimo no imponible, 85.848 pesos con 99 centavos. Respecto a las cargas de familia, repasando el material teórico, podemos resumir que se deben cumplir ciertas condiciones para que la carga sea deducible. Ellas son que la carga o el familiar a cargo sea residente del país, bajo el mismo criterio de residencia señalado anteriormente del 33 de la ley, que esté a cargo del contribuyente efectivamente, que tenga ingresos netos inferiores al mínimo no imponible, y por último, que se cumple el grado de parentesco que establece la ley, que son, como ya lo dijimos anteriormente, solo cónyuges, hijos, hijastros menores de 18 años. Hay una condición adicional para que se puedan deducir las cargas de familia, que es que el sujeto no perciba ningún tipo de asignación bajo el régimen
ninguna prestación bajo el régimen de asignaciones familiares. El primer familiar a analizar es la esposa, que nos aclara el temario que no tiene ingresos, con lo cual sería una deducción de carga de familia admitida. El monto previsto en la ley para este periodo fiscal 2019 por cónyuge es 80.033 pesos con 97 centavos. El punto B nos dice que tiene una hija de 17 años, empleada en relación de dependencia y que en el año percibió 3.150 pesos. Es decir, que acá se da la condición del vínculo parental, de la edad, tiene menos de 18 años, y si bien la carga de familia tiene ingresos, son menores al mínimo no imponible, por lo cual se configuraría la condición para que pueda deducir. Por lo tanto, puede deducir el monto previsto en la ley por hijo, que es de 40.361,43. El siguiente familiar a cargo es un hijo de 19 años que percibió en el año 2019 2.000 pesos mensuales en concepto de beca por estudio y adicionalmente en agosto del 2019 20.000 pesos como beneficiario de seguro de muerte de un abuelo. Aquí el análisis entonces lo debemos hacer con los mismos requisitos y condiciones ya mencionadas y advertimos que el hijo es mayor de 18 años, con lo cual no sería una carga deducible. Los otros dos familiares a cargo son la madre y el tío. En ambos casos no tienen ingresos, pero en este caso no se da el vínculo parental que habilite la deducción, es decir, el grado de parentesco, con lo cual en ambos casos serían cargas no deducibles por falta de grado de parentesco. Por lo tanto, las únicas cargas de familia son las que ya habíamos resuelto anteriormente, es decir, la esposa y la hija menor de edad. La última deducción personal a analizar es la deducción especial, prevista en el artículo 30, inciso C de la ley. Esta prevé la posibilidad de deducir un monto determinado según las ganancias que obtenga el sujeto, y estas son las ganancias de cuarta categoría, incluidas en el artículo 82, y ganancias de tercera en donde haya trabajo personal. El monto habilitado a deducir es el monto de la ganancia neta obtenida en esas categorías, es decir, en el 82 o en el 53, pero hasta un límite que establece la ley según de qué ganancia se trata. Si se refiere a las ganancias del artículo 82, incisos D en adelante, o 82 resto, como les menciono en la filmina, o las ganancias de la tercera categoría con trabajo personal, el tope de la ganancia a deducir será el mínimo imponible incrementado en una vez, con la condición que ahí se detalla, que se hayan efectuado el pago de los aportes jubilatorios hasta el vencimiento de la declaración jurada, tal como lo prevé el artículo 98 del decreto reglamentario. Para el resto de las ganancias, es decir, el 82 incisos A, B y C, este mínimo no imponible se incrementa, el límite previsto se incrementa en 3,8 veces el monto del mínimo no imponible. Es decir que, resumiendo, según la ganancia que obtenga, tendré un límite incrementado o un límite menor. Entonces, debemos analizar qué ganancias obtiene este sujeto y repasamos que obtuvo ganancias de cuarta categoría en concepto de honorarios profesionales. Estas estarían en el artículo 82, inciso F. Intereses percibidos por un préstamo de capital es una ganancia de segunda categoría, no quedaría habilitada la deducción especial para esta ganancia. Y el resultado impositivo de una empresa unipersonal, que sería una ganancia de tercera categoría con trabajo personal, que sí habilitaría la deducción especial. Como observamos, estas dos ganancias serían las que habilitan la deducción especial y se encontrarían dentro del límite reducido, es decir, el artículo 30, inciso C, punto 1,
ya que son ganancias del 82F y del 53, con lo cual la suma de esas ganancias se podrían deducir hasta el límite de el mínimo no imponible duplicado. De todos modos, como habíamos mencionado anteriormente, en el presente caso, si recordamos en el temario, el sujeto no había abonado los aportes como trabajador autónomo, es decir, que no se cumple la condición de haber pagado el aporte jubilatorio para que proceda a la deducción especial en este caso. Con lo cual, si bien tiene ingresos que lo habilitarían, la deducción especial no opera, dado que no se cumple esa condición. Por lo tanto, las deducciones personales quedarían de la siguiente manera: el mínimo no imponible y las dos cargas de familias que habíamos mencionado, no correspondiendo deducción especial alguna. El total de las deducciones personales serían 206.244,39. Por lo tanto, la ganancia neta imponible del periodo serían 811.355,61 pesos. De esta manera se concluye el trabajo práctico. Quedamos como siempre a disposición por cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Hasta luego.